Hola, donde quiera que usted se encuentre, tenemos el privilegio de estar aquí y ahora para considerar la parte 141 de esta serie Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu presencia en medio nuestro. Te ponemos en tus manos el tiempo, cada minuto de esta consideración bíblico-escatológica y que te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos nosotros en esta ocasión a seguir con el asunto que nos ocupa con respecto al capítulo 1 de nuestro libro de Apocalipsis, ¿sí? Capítulo 1, yéndonos directamente al texto, ¿ok? Entonces, con todo el favor de Dios, vamos a ver un resumen que nosotros hemos usado como entrada introductiva y que lo vamos a hacer nosotros. Me gusta la manera magistral en que usa esta entrada el doctor Wilfredo Calderón. Y bueno, claro que sí. Yo digo y anuncio la participación preponderante del doctor Wilfredo Calderón con sus obras Apocalipsis, un mensaje escatológico, ¿okay? Apocalipsis, un mensaje escatológico, y Daniel, un mensaje profético, ¿ok? Ya los demás, las demás consideraciones de propiedad intelectual, pues privado personal, se irán mencionando como aplique de acuerdo a los derechos de autor, porque eso es una indicación de calidad obligatoria, y claro que sí, lo hacemos. Bien. Estamos nosotros a la altura del capítulo 1 de Apocalipsis, con cada uno de sus 20 versículos como aplique. Entonces estamos nosotros enfocados en la revelación de nuestro Señor Jesucristo a Juan para la iglesia. Lo que nosotros estaremos considerando en esta ocasión, claro que sí, está relacionado, por supuesto, con este capítulo 1 en el cual estamos involucrados, ¿ok? Y entonces lo que tenemos que decir de entrada es que hay que tener en nuestra mente fijas algunas ideas de inflexión para que nosotros vayamos asimilando este libro precioso desde el principio, ¿ok? Jesucristo es el autor y comunicador de la revelación. Él la envió por medio de su ángel a Juan. Se destaca la bienaventuranza del que lee y los que oyen esta revelación. Se describen las cualidades de nuestro Señor Jesucristo en el saludo de Juan a las 7 iglesias de Asia Menor, mencionando los atributos divinos de nuestro Señor Jesucristo, su eternidad, su esencia espiritual, su fidelidad al Padre y su poder absoluto sobre la muerte, sobre el universo, sobre el pecado y sobre el reino de los cielos. Se señalan la manera de su venida con las nubes y las 2 etapas de la misma, las 2 etapas de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, su venida por la iglesia, y número 2, su regreso en gloria. Se señalan las 4 cosas que Juan tenía en común con sus lectores y se describe el destierro del apóstol a la isla de Patmos
a 60 o 61 kilómetros de Éfeso en Asia Menor. Si analizan las características divinas de nuestro Señor Jesucristo, en los versículos 13 al 16 del capítulo 1 de Apocalipsis y su señorío en los versículos del 17 al 20, también del capítulo 1 de Apocalipsis. Finalmente se discute el simbolismo de las estrellas y los candeleros de la visión del Cristo glorificado. Muy bien, con este párrafo introductorio, entonces nosotros vamos al punto donde nos quedamos después de considerar, claro que sí, con respecto a la revelación de nuestro Señor Jesucristo a Juan para la iglesia, cuando los puntos preponderantes que nosotros tratamos tuvieron que ver con los efectos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia y en el mundo. Fíjense, yo no sé si usted ya pertenece a una iglesia donde nuestro Señor Jesucristo sea eso, precisamente el Señor, pero si usted todavía no lo hace, bueno, pues hágalo, porque nuestro Señor Jesucristo viene por la parte de su iglesia que ya está lista para ser arrebatada, es decir, por la novia enamorada que se describe en el capítulo 6 de Juan, cómo aplique y en la línea de pensamiento que aplique, pero se va a quedar la parte de la iglesia que no está preparada para ser arrebatada. La que, de acuerdo al capítulo 6 del Evangelio de Juan, está ahí pues presentada como una novia interesada que solamente le busca por lo que puede obtener de él. Entonces, de acuerdo al capítulo 6 del Evangelio de Juan, la novia enamorada tiene que ver con la parte de la iglesia que va a ser arrebatada, pero la novia interesada que solamente busca a nuestro Señor Jesucristo por lo que puede obtener de él por interés, estaría representando a la parte de la iglesia que será dejada. O sea, porque se lleva a la parte enamorada y se queda la parte interesada. Yo le recomiendo que lea el capítulo 6 de Juan, bueno, todo el Evangelio, ¿verdad? Pero específicamente en esa línea de pensamiento y cómo aplique el capítulo 6. Muy bien. Finalmente, también en esa consideración bíblico-escatológica, cómo aplique, vimos la manera de su venida, ¿ok? La manera de su venida. Y también vimos las dos etapas de su venida, ¿ok? Muy importante, las dos etapas de su venida. Bueno, cuando nosotros estamos hablando en ese término, debemos decir con respecto al versículo 7 del capítulo 1 de Apocalipsis, que nuestro Señor Jesucristo es lo que se describe en Apocalipsis 1:7. Lo que el autor tenía en mente era la venida triunfal de nuestro Señor Jesucristo a la tierra con sus ángeles, de acuerdo a Mateo capítulo 25 y versículo 31, para destruir las fuerzas del anticristo y establecer su reino milenial, según Apocalipsis 19, versículos 11 al 16. Esta es la frase conocida como la manifestación o parusía de nuestro Señor Jesucristo, cuando todo ojo le verá y los que le traspasaron. No están muy lejos de la realidad los que aseguran que ese momento será visto por todos los habitantes de la tierra a través de los canales de la televisión por cable y satélite. Pero aún sin los medios mecánicos modernos, Dios puede hacer que la aparición de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, sea conocida por todo ser humano, aún los que representen en ese momento
a los que lo traspasaron. Que en el capítulo 1, versículo 7 de Apocalipsis, se habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra para derramar los últimos juicios de la gran tribulación, se deduce de los efectos que este acontecimiento hará sobre toda la humanidad. La segunda parte de este evento confirma este concepto al decir que todos los linajes de la tierra harán lamentación por nuestro Señor Jesucristo. Esto es exactamente lo mismo que había predicho nuestro Señor Jesucristo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, según Mateo capítulo 24 y versículo 30. Entonces, cuando nosotros estamos hablando sobre la revelación de nuestro Señor Jesucristo a Juan para la iglesia, hemos estado hablando de 3 acontecimientos que nos hablan de lo que se debe tener en cuenta con respecto al versículo 7 del capítulo 1 de Apocalipsis. Dijimos que se habla de 3 acontecimientos, donde el primer acontecimiento con respecto a los efectos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia y en el mundo, el primero fue la manera de su venida, el segundo fue las 2 etapas de su venida. La primera, pues, el inminente arrebatamiento que yo represento, espero, objetive claramente con mi mano derecha en la palma, y luego pues la segunda venida propiamente dicha, donde él ya toca, ¿verdad?, la tierra, y que yo represento con el dorso de mi mano, ¿ok? En la primera él no pone sus pies sobre la tierra, y en la segunda sí. Bueno, entonces, lo que el autor, ¿ok?, lo que el autor nos está manejando como tercer punto en lo que les acabo de mencionar, tiene que ver exactamente con la igualdad de nuestro Señor Jesucristo con el Padre. En el versículo 8 se usan frases de un significado profundamente teológico, con las cuales se describe la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo en igualdad perfecta con el Padre. El alfa y omega son la primera y la última letras del alfabeto griego, con lo cual nuestro Señor Jesucristo da a conocer tanto su preexistencia como su supervivencia, es decir, Él es principio y fin. Con esto concuerda Juan en el versículo 1 del capítulo 1 del Evangelio de Juan, donde se dice que en el principio era el verbo, es decir, que cuando empezó a existir el tiempo, nuestro Señor Jesucristo no solo ya existía, sino que fue el creador de todo. Otra manera de expresar la igualdad de nuestro Señor Jesucristo con el Padre en cuanto a su eternidad es la elocuente expresión con que termina el versículo 8 del capítulo 1 de Apocalipsis. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Este título divino se usó en Éxodo capítulo 3 y versículo 14 para identificar a Jehová. Entonces aquí nosotros vamos a enfocarnos a los versículos 9 al 12 del capítulo 1 de Apocalipsis, donde leemos directamente en la palabra de Dios. El apóstol Juan en la isla de Patmos. Yo, Juan, vuestro hermano y partícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, estaba en la isla llamada como Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo.
yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 al 12. Entonces, cuando nosotros estamos aquí hablando sobre la revelación de nuestro Señor Jesucristo a Juan para la iglesia, tenemos que poner atención en algunos asuntos que Juan tenía en común con los cristianos de Asia Menor. Entonces, en la primera parte del versículo 9 del capítulo 1 de Apocalipsis, el apóstol Juan enumera varios elementos, específicamente 4 elementos, 4 cosas que lo unían a los creyentes de las 7 iglesias que hemos venido mencionando. Entonces, en consecuencia, por ende, a los de todo el mundo, o sea, nos une a los de todo el mundo. Entonces, es interesante observar la humildad y sencillez de este siervo de Dios, quien, en lugar de hacer referencia a sus grandes cualidades de líder, recurre a los lazos que lo unían al pueblo de Dios. Estamos hablando de Juan, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que ver en primer lugar cuando estamos hablando en esta línea de pensamiento sobre Juan? Bueno, lo primero que tendríamos que acentuar es cómo en el versículo 9 del capítulo 1 Juan dice: yo Juan, vuestro hermano, vuestro hermano. Entonces, en este versículo, Juan se identifica como hermano de los miembros de las iglesias del Asia Menor. Esta relación se debe a la obra regeneradora que el Espíritu Santo realiza en los creyentes, por medio de la cual Jesús, nuestro Señor Jesucristo, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, según el versículo 12 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. La hermandad, entre comillas, ¿verdad? La hermandad cristiana es un estado de familiaridad universal que hace que el creyente se sienta parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo con igualdad, a pesar de la diversidad, según el versículo 27 del capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Entonces, en segundo lugar, tenemos que hacer hincapié aquí en el hecho de que en ese mismo versículo 9 del capítulo 1 de Apocalipsis, Juan se menciona a sí mismo como copartícipe vuestro, así dice literalmente, copartícipe vuestro en la tribulación. Versículo 9 del capítulo 1 de Apocalipsis. Dos hechos se hacen evidentes en esta declaración de Juan. En primer lugar, entendemos que transcurría la última década del primer siglo después de nuestro Señor Jesucristo, y los cristianos estaban sufriendo bajo el régimen del emperador Flavio Domiciano, hijo de Vespasiano, quien asumió el lugar de su hermano Tito en el año 81 después de nuestro Señor Jesucristo. Este se convirtió en uno de los más crueles perseguidores de los cristianos. En segundo lugar, Juan era copartícipe de esta persecución porque bajo el gobierno de Domiciano,
Juan fue desterrado a la isla de Patmos, en tanto que los cristianos seguían sufriendo persecución y muerte por causa del Evangelio. La siguiente nota histórica explica en parte la actitud del emperador contra la iglesia, ¿ok? Aquí me parece muy interesante citar exactamente lo que el señor Justo L. González está citando, claro, a través del doctor Wilfredo Calderón, y bueno, lo hace a través del libro La Era de los Mártires, un libro totalmente recomendado para que usted tenga una comprensión, si usted gusta, de lo que ha sido el rastro de sangre de la iglesia desde que inició. Algunas ocasiones se ha dicho que los pretribulacionistas, quienes lo sean y yo, que eso del pretribulacionismo es como para, dicen los jóvenes, para sacarle al bulto a la persecución. Claro que no. La iglesia ha sido perseguida desde el principio, y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, por la que Él viene, por esa parte enamorada de Él, ¿ok? No como una parte interesada, que está nada más atenta a que no le concede nuestro Señor Jesucristo para dejarlo e irse. No. La iglesia, la parte de la iglesia enamorada de nuestro Señor Jesucristo, le sigue por donde Él va. Y esa parte con mucho se ha distinguido por ser persecución. Entonces aquí yo les recomiendo que ustedes lean el libro. Lo pueden buscar también en internet si no tienen que comprarlo, pero se llama La Era de los Mártires, ¿ok? La Era de los Mártires, pues escrita por Justo L. González. Pero aquí me gusta cómo lo cita el doctor Wilfredo Calderón específicamente a Justo L. González, La Era de los Mártires, ¿ok? La siguiente nota histórica que usa el doctor Wilfredo Calderón, tomando La Era de los Mártires, exactamente en la página 71, ustedes pueden ver el contexto, ya ustedes solitos, ustedes solitas. La siguiente nota histórica explica en parte la actitud del emperador contra la iglesia, y dice así: el emperador Domiciano, que persiguió a los cristianos a finales del siglo I, parece haber sido el primer emperador en percatarse de la amenaza que la nueva fe planteaba contra las viejas tradiciones romanas, ¿ok? Sin embargo, la paciencia que Jesús daba a los seguidores, a sus seguidores, a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, así como nosotros, los hizo permanecer firmes en la fe y unidos en su esfuerzo por propagar el Evangelio. No hay cosa que una más a los cristianos que el sufrimiento por causa de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Pero con respecto a este mismo versículo 9 del capítulo 1 de Apocalipsis, también tenemos que recordar que Juan se está poniendo como copartícipe en el reino de nuestro Señor Jesucristo, Apocalipsis 1:9. Juan y todos los discípulos habían escuchado de labios de nuestro Señor Jesucristo que el reino de Dios estaba ya entre ellos, hablando del capítulo 17 de Lucas en el versículo 21. Entonces es muy importante que nosotros también observemos cómo las tribulaciones y el sufrimiento le sirven al creyente como escuela de preparación para entrar al reino de nuestro Señor Jesucristo, así como Él se sometió a lo mismo para ser el rey. Y finalmente,
con respecto a este mismo versículo 9 del capítulo 1 de Apocalipsis, podemos observar nosotros de primera mano que Juan se presenta a sí mismo como copartícipe en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 1:9. La paciencia es una virtud espiritual que se cultiva en el corazón del creyente que se somete a la voluntad de Dios. Aquí el apóstol se refiere a la paciencia cristiana como un don del Espíritu Santo, de acuerdo al capítulo 5 de Gálatas en el versículo 22. Pero también enseña la Escritura que la prueba de vuestra fe produce paciencia, de acuerdo al versículo 3 del capítulo 1 de Santiago. Entonces, estamos nosotros viendo acerca de la revelación de nuestro Señor Jesucristo a Juan para la iglesia. Entonces, a Juan debemos ubicarlo como una persona que estaba desterrada, como una persona que estaba presa en Patmos, pero que estaba llena del Espíritu Santo. Esta persona, es decir, Juan, estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, Juan era una figura dominante y representativa de la cristiandad de Asia Menor, por lo que las autoridades romanas del emperador Domiciano lo desterraron a la isla de Patmos, a donde eran enviados los políticos enemigos del imperio y toda persona indeseable. ¿Ok? Patmos es una isla rocosa y volcánica de 16 kilómetros de largo por 9 de ancho en el mar Egeo, a 60 o 61 kilómetros al suroeste de Éfeso en Asia Menor. A este solitario lugar fue desterrado el apóstol alrededor del año 95 después de nuestro Señor Jesucristo, por un periodo de 18 meses, es decir, por un año y medio. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, según testifica el versículo 9 del capítulo 1 de Apocalipsis. Sin embargo, aunque el anciano profeta apocalíptico se encontraba en circunstancias muy apremiantes, lejos de las queridas congregaciones que por más de 20 años habían constituido su campo ministerial, nunca dejó de sentir la presencia de Dios en su vida y nunca dejó de ser guiado por el Espíritu Santo. Eso lo podemos constatar nosotros en el versículo 10 del capítulo 1, ¿ok? Del mismo capítulo 1. Aquí debemos reconocer que la frase estuve en espíritu indica por una parte que el apóstol estaba en el Espíritu Santo y por la otra que estuvo en espíritu o en estado de éxtasis para contemplar la gloriosa visión del Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros oímos lo relativo al día del Señor, bueno, es normal que nosotros pensemos y nos preguntemos qué fue lo que sucedió en el día del Señor. Entonces, la expresión muy importante, claro que sí, y preponderante, la expresión día del Señor ha sido interpretada de dos maneras. Algunos no creen que se tratara del día domingo porque en ningún pasaje del Nuevo Testamento se llama así. El nombre que aparece tanto en los evangelios como en los hechos y en las epístolas es primer día de la semana. Entonces, el argumento tiene cierta razón porque se nos informa que el Señor resucitó el primer día de la semana, según Mateo 28:1.
Las congregaciones se reunían para celebrar su servicio principal el primer día de la semana, según Hechos en el capítulo 20, versículo 7, y también según Primera a los Corintios, capítulo 16 y versículo 2. Sin embargo, desde la sexta década, cuando fueron escritos los evangelios, los hechos y las epístolas, hasta finales de siglo, ya la expresión Día del Señor, como designación del primer día de la semana, se había hecho una costumbre entre los cristianos. La siguiente información, tomada de un auxiliar bíblico muy confiable, goza de la aceptación de muchos estudiantes de la Biblia. Día del Señor, frase que en su forma griega, K-Y-R-I-A-K-E espacio, G-E-M-E-R-A, Kiriakegemera, aparece únicamente en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 10, donde no se refiere a un periodo apocalíptico, sino a un día de 24 horas. Entonces, Día del Señor, con sentido escatológico, es la traducción que da el Nuevo Testamento de la frase G-E-M-E-R-A espacio K-Y-R-I-O-U. Gemera Kirio o Kiriou. Gemera Kiriou. En primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2, y también se pueden citar, claro que sí, segunda a los Tesalonicenses versículo 2 del capítulo 2, y la segunda de Pedro en el capítulo 3 y versículo 10. Entonces, aquí cuando el doctor, él mismo, el doctor Calderón, está haciéndonos esta anotación muy importante. Es importante, perdónenme la redundancia, que nosotros chequemos aquí una nota al margen del mismo doctor Wilfredo Calderón, directamente de él, para que quede más claro el asunto de lo que estamos considerando con respecto a lo que sucedió en el Día del Señor. Entonces aquí el doctor Wilfredo Calderón, para hacer las cosas más claras, nos sugiere que veamos el nuevo diccionario ilustrado de la Biblia de Editorial Caribe. Entonces, aquí él hace un extracto importante cuando él dice, además, que en su forma original, se dice además que en su forma original, Kiriakegemera, K-I-R-I-A-K-E espacio G-E-M-E-R-A, Kiriakegemera, esta frase puede traducirse como día señorial o día dominical, pues la expresión latina dominus significa Señor. Entonces aquí él está enriqueciendo aún más lo que estamos diciendo con respecto a lo que sucedió en el día del Señor. Entonces, cuando nosotros estamos tratando este mismo asunto, decimos que según este manual, ¿ok? Según este manual del cual está haciendo referencia directamente el doctor Wilfredo Calderón, en ese manual el uso de la expresión Día del Señor con referencia al primer día de la semana o domingo ya era común entre los padres apostólicos. Por ejemplo,
En la Didaqué o Didaché, DIDAQE, escrita por el año número 100, o sea, al finalizar el siglo I, se dice en una nota que está incluyendo el doctor Wilfredo Calderón, pero ya no de sí mismo, sino de A.T. Robertson en el libro La Revelación de Juan, en el tomo 6, por la Baker Book House, tomo 6, él recurre a la nota que sobre el tema que nos ocupa, lo que sucedió en el Día del Señor, específicamente redireccionado al Día del Señor. Entonces él, para fortalecer el comentario que ha hecho inmediatamente antes, entonces nos redirecciona a A.T. Robertson en la Revelación de Juan, tomo 6 de la Baker Book House. Ok, entonces, aquí A.T. Robertson, o sea, para ser claros, ¿verdad? En las propiedades intelectuales que nos exige, pues, las normas sobre el copyright es correcto. Ok, entonces, cuando nosotros estamos viendo este asunto, tomamos entonces la idea sobre el asunto desde, según este manual, el uso de la expresión Día del Señor con referencia al primer día de la semana o domingo ya era común entre los padres apostólicos. Por ejemplo, en la Didaché, escrita por el año 100, se dice: reunidos todo el día del Señor, partid el pan, tal como se dice en Hechos 27. En la epístola de Ignacio, alrededor del año 110, se encuentra esta declaración: no guardamos el sábado, ¿ok? No guardamos el sábado, sino vivimos el domingo Kiriaken, Kiriaken. No guardamos el sábado, sino que vivimos el domingo Kiriaken, es decir, día en que amaneció nuestra vida. Y entonces aquí, esto último es propiamente lo que el doctor Wilfredo Calderón está socializando con A.T. Robertson en el tomo 6 de su obra La Revelación de Juan, de la Baker Book House, pues la editorial, la casa editorial. Entonces aquí, en esta nota, pues es así que adjudicársela, a A.T. Robertson, en este caso citado directamente por el doctor Wilfredo Calderón. Yo oí hace poco, ¿quién fue? A una persona diciendo, no guardamos el sábado, guardamos todos los días, ¿verdad? Bueno, ok. Les debo el autor. Ok. Un domingo, cuando Juan se encontraba en comunión con el Señor en el Espíritu, lo cual indudablemente significa en estado de éxtasis, lleno del poder del Espíritu Santo, escuchó detrás de él una gran voz como de trompeta, según el versículo 10 del capítulo 1 de Apocalipsis. El que hablaba con él, después de identificarse con las cualidades descritas en el versículo 8, le ordenó que escribiera en un libro todo lo que se le mostraría y que lo enviara a las 7 iglesias de Asia que se mencionan en el versículo 11. Cuando Juan se volvió para ver al que le hablaba, se dio cuenta de que la voz divina provenía de en medio de 7 candeleros de oro, los cuales simbolizaban la totalidad de la iglesia. O sea, lo abarcaban usted y a mí también, ¿verdad? Como parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo.
Estamos hablando específicamente del versículo 12 del capítulo 1 de Apocalipsis. Entonces, si nosotros vamos avanzando ahora a los versículos 13 al 16 del mismo capítulo 1 de Apocalipsis, entonces estaremos manejando bíblicamente lo relativo a las características divinas del Cristo glorificado. Dice la palabra: y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Según Apocalipsis, capítulo 1, versículos 13 al 16. Entonces, ¿a quién están representando los candeleros de oro? Están representando a nuestro Señor Jesucristo como el sacerdote. Entonces, los 7 candeleros de oro del versículo 13 del capítulo 1 de Apocalipsis constituyen una combinación de elementos tanto judíos como cristianos. Más adelante, en el versículo 20 del capítulo 1 de Apocalipsis, Juan aprendió que este simbolismo era una perfecta representación de la plenitud de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante observar cómo se utiliza aquí un elemento judío, es decir, el candelero de las 7 lámparas, como el de Zacarías en el versículo 4 y versículo 2, conocido como menora o menorá, ¿ok? Para representar a la iglesia compuesta por judíos y gentiles, sin distinción ni de razas ni de personas. Además, así como el candelero de oro debía estar ardiendo continuamente en la casa de Dios, los cristianos siempre tienen que estar reflejando la luz de nuestro Señor Jesucristo. Consideración de la Biblia, pues la base sería Mateo en el capítulo 5, versículos 14 al 16, y también el Evangelio de Juan en el capítulo 8 y versículo 12. Que nuestro Señor Jesucristo apareciera en medio de los 7 candeleros de oro nos enseña que Él es el sacerdote de la iglesia y que reside permanentemente en medio de ella para hacerla brillar. ¿Ok? ¿A quién? Pues a la iglesia, claro que sí. Entonces, cuando Juan está viendo esto, pues se le ordena, ¿verdad? Que escriba lo que está viendo y que lo envíe a las 7 iglesias. Ahí estábamos nosotros considerados también, claro que sí. Entonces, cuando Juan está viendo a nuestro Señor Jesucristo y está viendo una vestidura larga, ¿verdad? Era la vestimenta de nuestro Señor Jesucristo. La vestidura larga de nuestro Señor Jesucristo simboliza su dignidad mesiánica. Aquí encontramos 2 símbolos mesiánicos que aluden a la divinidad y a la dignidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que aquí resalta un nombre mesiánico, porque por una parte está la designación Hijo del Hombre, que es dada en la profecía de Daniel en el capítulo 7, específicamente en el versículo 13,
y que él adoptó en Mateo capítulo 8, versículo 20, en Marcos capítulo 2 y versículo 10, y también en Lucas, tanto en el versículo 24 del capítulo 5, como en el versículo 58 del capítulo 9. Entonces, este nombre de nuestro Señor Jesucristo enfatiza su divinidad a la vez que subraya su obra redentora y mesiánica. Entonces, cuando Juan está viendo ese Cristo glorificado y que tiene que escribir lo que está viendo, también él observa una vestidura sublime. Por otra parte, se habla en el versículo 13 del capítulo 1 de Apocalipsis, se habla de su vestimenta como una ropa larga que llegaba hasta los pies. Entonces, en Daniel, versículo 5 del capítulo 10, se vio a nuestro Señor Jesucristo vestido de lino. La larga ropa de lino fino era nada más y nada menos que el atuendo, que el vestido oficial de los reyes y sacerdotes para eventos públicos, y era de gran esplendor. Entonces, por otra parte, el cinto de oro, pues claro que sí, es realzado cuando Juan está definiendo al Cristo glorificado, que lo está describiendo, pues lo está describiendo. En la descripción de la visión del Cristo glorificado, en esa descripción Juan señala el cinto de oro, y entonces él enfatiza que simboliza su dignidad real. Entonces, el oro ha sido siempre el metal más preciado y el que mejor representa la pureza entre todos los metales. Juan, en el versículo 13 del capítulo 1 de Apocalipsis, ve al Señor ceñido con un cinto de oro como un símbolo de honor, pureza y majestad. Pero en el versículo 5 del capítulo 10 de Daniel, el Hijo de Dios fue visto por el profeta, ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. La cabellera blanca de nuestro Señor Jesucristo en la visión de Juan del Cristo glorificado, claro que sí está representando su eternidad. En el Antiguo Testamento la cabellera blanca no solo representaba edad, sino también sabiduría, firmeza y dignidad. Juan ve a nuestro Señor Jesucristo con una cabellera como si fuera blanca lana, como nieve, según el versículo 14 del capítulo 1 de Apocalipsis. Esta es otra manera en que se manifiesta la igualdad del Hijo de Dios con el Padre. Los ojos, por otra parte, de nuestro Señor Jesucristo son como llama de fuego, y esos ojos, simbolizan su omnisciencia. Él todo lo sabe, ¿ok? En la visión del versículo 6 del capítulo 10 de Daniel, se describió la apariencia del Hijo de Dios preencarnado, con un rostro que parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego. Este símbolo se usa aquí para alertarnos, para ponernos en alerta, pues, acerca de la mirada escrutadora y penetrante de nuestro Señor Jesucristo. Este atributo lo capacita para ser el juez que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, según el versículo 1 del capítulo 4 de 2 Timoteo. Entonces, el fulgor como de bronce bruñido señala su pureza. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno.
versículo 15 del capítulo 1 de Apocalipsis, nos revelan la perfección del eterno Hijo de Dios, cuya brillantez le asegura al creyente que en él no hay falsedad ninguna, ni sombra de variación, según el versículo 17 del capítulo 1 de Santiago. En su mano derecha, es algo también señalado en la visión de Juan del Cristo glorificado, en su mano derecha tenía 7 estrellas. Este detalle, descrito en el versículo 16 del capítulo 1 de Apocalipsis, también era una indicación de la autoridad divina de nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante, en el versículo 20, el mismo Señor Jesucristo le explicó a Juan que las estrellas representaban a los pastores de las iglesias. Entonces, que cuando nosotros veamos o leamos este escrito, debemos tener en nuestra mente que el hecho de que nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Que el hecho de que nuestro Señor Jesucristo tuviera en su diestra, en su mano derecha, a los líderes de las iglesias era una evidencia no solo del gobierno de nuestro Señor Jesucristo sobre sus siervos, sino también de su cuidado por ellos. Así que recuerde, los pastores, sus siervos, sus ministros, están en la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo y siempre los tiene a la vista. 2 elementos más de lo que Juan percibe y escribe en respuesta a la orden. Escribe en un libro lo que ves, es en primer lugar de 2, el hecho de que de la boca de nuestro Señor Jesucristo salía una espada aguda de 2 filos. De acuerdo con Hebreos 4:12, la espada de 2 filos que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene 2 filos porque salva, santifica y da poder a los que creen en nuestro Señor Jesucristo. Según el versículo 17 del capítulo 6 de Efesios y también según el versículo 23 del capítulo 1 de la primera de Pedro, pero también destruye al enemigo, según el versículo 8 del capítulo 2 de la segunda carta a los hermanos de Tesalónica. Finalmente, en la visión de Juan del Cristo glorificado se acentúa que su voz es como estruendo de muchas aguas. Y entonces Juan señala que es señal de autoridad. Daniel escuchó la voz del visitante divino, pero no lo percibió como el estruendo de muchas aguas, sino que le pareció el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud, de acuerdo al versículo 6 del capítulo 10 de Daniel. Entonces, es imposible que un humano pueda describir con exactitud las características de la deidad. Lo único que hicieron los videntes bíblicos fue explicar en términos conocidos lo que Dios les mostró. La voz de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, como una expresión de su majestad y gloria, es más sonora e impresionante que el estruendo de muchas aguas o de una multitud. No obstante eso, al creyente le habla en la quietud de su corazón, con la dulce voz del pastor que llama a sus ovejas, de acuerdo a los versículos 3 y 4 del capítulo 10 del Evangelio de Juan. Muy bien. Ya estamos terminando en la consideración bíblico-escatológica número 141, 141, y entonces yo quiero hacerlo terminando con una lectura pequeña para cerrar, con el favor de Dios, esta consideración bíblico-escatológica número 141, 141. Termino con esto.
señorío y autoridad del Cristo glorificado. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Apocalipsis 1, 17 al 20. Muy bien, entonces termino con nuestra frase. La persona que voluntariamente decide no consagrarse a nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que determina el Espíritu Santo, automáticamente empieza a consagrarse a Satanás, y eso no nos conviene. Entonces termino con la invitación. Consagrémonos o sigámonos consagrando a nuestro Señor Jesucristo bajo la dirección, la guianza del Espíritu Santo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y que Dios les bendiga sobreabundantemente.